lo que hoy vamos a trabajar, ¿no? Como venimos dando el curso, yo diría ya es la parte operativa del personaje, ¿sí? Porque hasta ahora estamos dando descripciones em, em, y mostrando cómo va funcionando, ¿no? O sea, qué es lo que vimos hasta ahora, y los invito a que miren los videos anteriores como para estar conectado con el tema, ¿no? O sea, primero que existe un personaje, hemos identificado las distintas características, después que ese personaje vive dormido, eh, no solo está programado, sino vive dormido y vive en un sueño, que está cubierto por velos, que a su vez esos velos tenían una conexión con los vaivenes del mundo, que lo hemos descrito, y que uno no puede hacer nada sobre eso que está afuera, esos vaivenes, sí sobre el trabajar esos velos. Y lo último, que fue justamente la charla anterior, el tema de la autoestima ordinaria, que dependía directamente de todos esos movimientos de los vaivenes, ¿sí? En donde nos hacía vulnerables de diversas maneras. Hemos hablado también de la autoestima genuina y hablamos de las características de ella. Ahora, vamos a trabajar ahora en esta etapa del curso, en esta clase, justamente el título que dice, lo voy a leer, dice, cuando alguien se va. Ese era el título, ¿no? Pérdida, abandono y desorganización del personaje. Esto de la partida del otro, ¿no? Cuando alguien se va, y en esta palabra alguien también es cuando una situación o algo se va, ¿cómo empieza a manifestarse el dolor de la ausencia? Y vamos a diferenciar dolor de sufrimiento, en donde muchas veces ese dolor que sí uno siente un sufrimiento genuino por el dolor, luego hay una sumatoria de sufrimiento agregado a eso genuino que termina siendo algo muy, muy, muy pesado. Y tiene que ver, vamos a ver en esta clase, con una desorganización de la estructura de la identidad del personaje. La pérdida afectiva, vamos a escarbar, no solo duele por amor, que puede ser genuino, sino muchísimas veces porque el personaje de uno deposita sobre el otro personaje algo como confirmación, como un sostén, imagen, pertenencia, sentido de sí. Todo eso podemos depositarlo en ese, vamos ahora a ponerlo ser. Muchas veces, cuando alguien se va y ahora lo estoy personificando, en amigos, seres queridos, y la palabra se va es muy abarcativa porque se puede ir de mi vinculación, mi realidad, se va. O se puede ir en lo que nosotros denominamos muerte. En definitiva, se va. Y vamos a escarbar y ver que ese sufrimiento nace de un dolor legítimo,
pero también nace de la caída de identidad del personaje. Por lo tanto, escarbamos y vamos a escarbar que no deja solo un vacío, sino deja fundamentalmente sin sostén a la autoimagen de mi personaje. Quizá una expectativa, quizá una estructura de apego, muchas cosas. Entonces el objetivo va a ser diferenciar el dolor limpio, y es genuino tenerlo, del sufrimiento agregado por el personaje. De eso se va a tratar esta parte del curso y ver cómo funciona el personaje en todo eso. Es comprender cómo esa partida genera una desorganización profunda de identidad. Y vamos a tratar de escarbar esto de identidad. Ante eso me veo en la obligación también de trabajar, ¿no?, en encontrar la diferencia entre amor, apego y dependencia. Identificar qué partes van a colapsar en mí y qué parte se va a activar ante la pérdida. Y dar media vuelta más, y por lo menos es lo que uno va a intentar, es ver la pérdida no como una herida permanente, sino también como una revelación. Entonces, para arrancar este curso vamos primero con una idea fuerte, ¿sí? Cuando alguien se va, no solo duele su ausencia, también duele lo que nosotros poníamos y dependíamos de esa persona que estuviera cerca nuestro. Ante esto, también como idea fuerte, no siempre sufrimos solo porque perdimos al otro, sino también porque se cae una versión de nosotros mismos. Ahí es cuando nos vamos a plantear cuánto habíamos puesto de nuestra identidad en aquel otro. Por lo tanto, cuando eso falta, ¿qué desnuda de eso que yo llamo identidad? Vamos a centralizarlo, todo lo que recién encaramos como el curso, o sea, la partida del otro como crisis existencial, donde agrego no solo del otro como ser humano, ser físico, ser animal también, sino también la partida de situaciones que yo venía haciendo. Ejemplo, situación laboral, de golpe dejo de hacerlo, etc. Me voy a centralizar en la experiencia humana, que es la más fuerte, porque ¿quién no ha vivido una partida de seres queridos, desde muerte a vínculos? Entonces, vamos a entrar a una de las experiencias más intensas. En definitiva, cuando alguien se va. Y para clarificar esto y focalizarnos, ¿no?, puede ser por ruptura, por distancia, por indiferencia, por muerte, pero también por enfriamiento afectivo o un retiro afectivo. Y van a ver que distintas situaciones que estoy nombrando puede generar un dolor enorme. Y si uno tuviera un medidor de sufrimiento, a veces una ruptura de una situación romántica o de pareja, hasta puede medir igual que la ruptura de la permanencia con un ser porque se murió.
y uno desde la frialdad, pero no tiene comparación. Cuando lo vivís, vas a sentir cosas similares. Ahora, no quiero reducir el dolor en una fórmula, ¿eh? El dolor existe, vamos a distinguirlo, que eso va a ayudar mucho. Hay que comprender eso que sentís, porque lo que se siente, se siente. A veces, cuando alguien se va, ¿no? No solo vamos a perder la compañía o el afecto o la misma presencia, ¿no? Muchísimas veces, cuando eso ocurre, desorganiza una parte mía. Me desorganiza mi estructura. Por lo tanto, hay una desorganización de mi identidad. Y si no me doy cuenta de eso, yo quedo atrapado por el dolor, sufrimiento. Y no termino a aprender de él. Cuando aprendo de él, queda un dolor genuino que ya vamos a ver, pero el nivel de sufrimiento disminuye. A veces uno no sabe dónde está parado con esto, o sí vivió y no la tiene tan clara. Y como hago últimamente en cada arranque de estos cursos, ¿no? Como para estimular el curso, vamos a 3 preguntas, como vengo haciendo últimamente, para ver dónde uno está parado, ¿no? Primera pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Ante una pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se pierde cuando alguien se va? Para ustedes, ¿eh? ¿Duele solamente la ausencia del otro? ¿O también algo de mí se cae? ¿Cómo distinguir el amor genuino del apego que necesita sostén? Bien, todas estas preguntas les permiten ver dónde estamos parados. Entonces, primero vamos a definir el dolor, porque hay un dolor real, hay un dolor limpio, hay un dolor genuino. No vamos a utilizar la típica muletilla de muchas personas que dicen, no, vos tenés que trabajar y... No, el negacionismo no funciona, la represión no funciona. Hay un dolor real, limpio y genuino. Ante eso, ¿por qué? ¿No? Porque puede doler por amor, genuino, porque hubo una historia compartida, que ya no está más, porque hubo una intimidad vivida, hubo un afecto auténtico, una ruptura de una presencia concreta, o el fin de un tipo o una forma de encuentro. ¿Sí? Y ante eso, o sea, un dolor limpio, ¿cómo funcionaría? Primero, no dramatizar. Eso sería limpio. Si dramatizo, aparece el tratar de ser válido, ¿sí? No se va a alimentar artificialmente. O no se vuelve un espectáculo centrado en el egocentrismo, en el yo. O sea, no te autoengañás para existir. O sea, el dolor sería solamente y efectivamente por lo que se perdió. No todo dolor, y esto es muy importante tenerlo en claro para no generar una situación muy neurótica o psicótica, ¿no?
no todo dolor por pérdida es dependencia, ¿eh? Aclaremos esto, porque si no vamos a buscar dependencia en cada dolor. No, 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 no. O sea, a veces solamente está tocado por la impermanencia y es válido ese dolor. Justamente, ¿no? Vamos a tratar de trabajar este sufrimiento agregado, lo que el personaje va a sumar a la pérdida. Hay un dolor limpio, genuino, como dijimos, pero suele siempre aparecer una segunda capa. No solo duele que el otro no esté, por cualquier tipo de motivos, dijimos, muerte es lo que la mayoría puede estar en el imaginario, pero también personas que están alrededor de diversas maneras, ¿sí? O sea, no solo duele que el otro no esté, duele lo que el personaje va a interpretar por esa ausencia. Esto es clave. No duele solamente porque el otro no esté, sino por lo que el personaje interpreta por esa ausencia. Y ahí está uno de los grandes problemas del personaje. Recordemos que el personaje tiene velos y está conectado con estos vaivenes del mundo, sin contar que tiene toda una programación establecida en su mente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a poner generalidades para entender, ¿no? Si se fue en la cotidianidad, una persona, pareja, amistad, lo que sea. Si se fue, por ejemplo, no valgo. Si no me eligió, ¿no? Esto de las conquistas, etcétera, o de golpe en una relación y también se fue, si no me eligió, no fui suficiente. Esto último que estoy diciendo son interpretaciones del personaje, claramente, ¿no? Si me dejó, quedo humillado. Sin esa persona, yo no soy nadie. Sin su mirada, desaparezco. Si no me ama, mi identidad cae, no sirve. Y fíjense cómo el personaje empieza con esa interpretación, pero a su vez agrega todo un condimento emocional a la interpretación. Ejemplo, ante todo esto que digo, aparece lo que se llamaría una dramatización de tu identidad, vergüenza, humillación, desvalorización, resentimiento, necesidad de recuperar imagen, necesidad de restaurar control. O sea, se agrega a esta distorsión otra distorsión. Mientras que el dolor limpio podría decir, me duele tu ausencia, el personaje agrega, esto es algo demoledor sobre mí. Un punto más, ¿no? O sea, la pérdida hiere, pero el personaje convierte esa sentencia como tu identidad. Mucho sufrimiento muy pesado. Vamos entonces a escarbar algo que generalmente genera confusión y son tres cosas distintas, porque justamente es la mejor manera de ver ante la pérdida qué es lo que se activa. Y justamente es el apego, el amor y la dependencia, ¿no? Son tres cosas que generalmente se confunden y hasta se mezclan. Vamos a empezar con el amor, ¿no?
El amor verdadero reconoce al otro como el otro. No va a reducir al otro como un sostén de mí. Quiero decir, el amor verdadero acepta al otro tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Esto es reconocer al otro como el otro. No te quiero cambiar, así sos. Si uno entiende bien esto, cuando el otro se va, ¿sí? Puede haber dolor, claro, ¿sí? Pero el amor no necesariamente, o mejor dicho, no exige posesión. ¿Se entiende? Ni confirmación constante. O sea, el otro se fue, el amor es genuino, ahí está. ¿Se entiende? Por lo tanto, reconoce al otro como el otro. Inclusive más, vamos a hablar de una situación de pareja, por ejemplo, que hay un corte y uno sigue amando y bueno, y por el otro lado algo pasó que no pasó. Y yo te sigo amando igual, eso no me desdibuja a mí como ser. Claramente no es ida y vuelta y no podremos estar, pero eso yo te sigo aceptando como sos, te sigo amando igual. ¿Se entiende? No es que automáticamente hay una reacción. Eso es ser genuino, eso es amor. ¿Qué es el apego? El apego ya empieza a tener, ¿no? Sobre el otro, que ahí es donde uno se confunde, amor. Necesita al otro para sostenerse. Quizá la palabra sostén está muy... No entiendo qué sostén alguno puede plantearse. Vamos a ver qué sostén, ¿no? ¿Qué significa sostén? Que el otro me da seguridad, que el otro me da continuidad, que el otro me da alivio, que el otro me da comodidad, que el otro me da valor, por lo tanto que el otro me da una identidad. Estoy diciendo fuertemente que no solo mira al otro como el amor, sino miro al otro en función de. ¿Qué quiero decir? ¿No? Miro lo que el otro le da al personaje. Ese es el apego. Ahora, la dependencia en realidad es una situación más intensificada de apego, pero la pongo como una característica, pues estamos en el peor de los mundos, en donde tu vida, en la generalidad, el interior, la exterior, queda muy subordinada al vínculo. Es ahí que, cuando existe dependencia, todo tipo de separación se siente como un derrumbe. En otras palabras, el otro se vuelve el regulador de existencia. Por eso hay un derrumbe. Entonces, fíjense que son tres cosas totalmente distintas. ¿Cómo lo puedo distinguir para hacerlo fácil más allá de estas definiciones? En el amor ante la pérdida. O sea, te amo y tu pérdida me duele. Y queda ahí. Y queda ahí. Si hubiera apego, te necesito para sentirme entero. Y dependencia es sin vos, no sé ni quién soy, ni cómo me voy a seguir sosteniendo. Y fíjense, y ahí también va el debate, en qué lugar está uno en cada una de las situaciones. Por lo tanto, cuando uno ama, la pérdida puede generarte dolor. El apego, sentís que te desintegrás. Y eso no es poca cosa. Y la sensación de desintegración es muy fuerte. Vamos a ver cómo el otro sostiene al personaje, ¿sí?
porque quizá el otro, ¿no? Genera hasta funciones invisibles que no podemos llegar a captar, ¿sí? Y que cumple para que el personaje se retroalimente. Entonces, ocurre que a veces, ¿no? Aparece como esto, ¿no? El ser amado, o me ama, o no solo el ser amado, sino que, ¿qué es lo que ocurre, no? A veces el personaje necesita una confirmación de validación. Me devuelve una identidad claramente. Sostiene eso que está afuera, ese ser que cuando se pierde no está, ¿no? Una autoimagen mía, me da un lugar. Claramente entonces va a proteger mi vacío. Me hace sentir como especial, y es una sensación muy típica. Y en definitiva, lo que está haciendo es evitar a que me encuentre conmigo mismo. ¿Qué sé yo? A ver, aparecerían frases como: esa persona me hace sentir un elegido, porque me elige versus otro. Con esa persona yo soy importante, o tengo como un nivel de importancia. Y la realidad con esa persona me genera algo que se llama no estar solo frente a mí. Por lo tanto, esa persona no va a tocar cierto vacío mío. Y pasa algo muy típico, que es con esa persona tengo un espejo muy favorable a mí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces ese ser que se va, cuando está, va a cumplir una función psicológica, va a cumplir con una función de confirmación, también va a cumplir con una narrativa mía, también cumple con una regulación emocional y por lo tanto, lo que termino de estar enganchado con el otro ser es lo que a mí me permite creer de mí mismo. Insisto, no siempre ocurre esto, pero ocurre. Vamos ahora a escarbar un poquitito la herida del abandono y su reactivación, ¿sí? ¿Qué sería el abandono en sentido psicológico? No es simplemente el otro se fue, ¿no? Es como que se activa una estructura previa que yo ya tenía enmarcada. Y que es ahí que uno puede darse cuenta, puede intuirlo, porque no todos vivencian de la misma manera una misma pérdida. Es ahí que a veces muchos en las relaciones interpersonales quieren aconsejar o quieren dar una mirada a la otra persona, la cual la tiene de sí, de cómo debería enfrentar esa pérdida. Y la verdad, generalmente cometen graves errores porque cada uno tiene un abordaje distinto a una pérdida. Porque cada pérdida revela una historia personal, para decirlo así, ¿no? Puede tocar en algunos el miedo a no ser suficiente, en otros puede haber el miedo a no ser elegido, en otros puede activar el miedo a no ser amado, o está activo, ¿no? La sensación de quedar afuera, ¿sí? Vergüenza, ¿no? En los elegidos también puede generar vergüenza, vacío afectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una ruptura actual, ¿no? Uno tiene una ruptura, se viven dos cosas a la vez y también es imperceptible. Una, en el presente, es el propio dolor.
pero también activa dolores viejos que van a encontrar un escenario nuevo. Y este segundo es el que más sufrimiento genera. O sea, una pérdida puede regenerar quizás algún tipo de trauma. O activan situaciones psicológicas como carencias, pero que ya las tenías, inseguridades, que ya las tenías, desamparo, que también las tenías, humillación, que ya también las tenías. Entonces, a veces uno no, por decirlo así, no le duele o no llora por eso que está pasando, sino también por viejas ausencias que vuelven a abrirse. Es como que traes ese histórico y van a ver que inconscientemente aparece en la mente. Esta parte también es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, claro, cuando alguien se va, se desorganiza mi personaje. Y se puede desorganizar de las siguientes maneras. Doy algunas, hay muchas, ¿no? Se desorganiza tu autoimagen, se desorganiza tu sensación de ser querido, se desorganiza. La continuidad de una narrativa, creías una historia y se desorganizó esa historia. Tu regulación emocional, porque estaba todo más o menos ahí, se desorganiza. Tu rutina simbólica de esa estructura, de esa vida o de ese momento de la vida. Se desorganiza tu fantasía del futuro. Esta es muy poderosa. Y se desorganiza también ese espejo que contenía el personaje. Entonces, ¿qué parte mía en esto de hablar de desorganización y con estos nombres, ¿sí?, se quedó sin sostén cuando esa persona ya no está? Y esta es la primera pregunta que me permite la salida. Para ponerlos en estos términos y comprender, qué sé yo, por ejemplo, yo era el importante para esa persona, se desorganizó, ya dejé de ser importante, o yo era el salvador, yo era el necesitado, yo era el admirado, yo era el elegido, yo tenía un lugar. Entonces, esa desorganización lo que genera es un vacío del personaje. Ahí ahora se comprende quizás mejor la palabra vacío. ¿Por qué? Porque vacías la posición del personaje. Ya no estás en esa posición, estás en otra. Hemos visto todas las vicisitudes que genera la pérdida en el personaje, por eso hemos hablado y hemos explicado de lo importante de trabajar el ser genuino y no el personaje, porque el personaje uno, después daré en el próximo curso otro, de los ejemplos de cómo queda atrapado y que no nos damos cuenta, pero así funcionamos. Ahora, ¿qué sería hacer algo transformador, ¿no? Que quizás todos están esperando. Así, bueno, bárbaro, y vimos los problemas, cómo transformar. Primero, todos los que vimos antes de cómo trabajar el personaje. Pero, ante este momento y ante este dolor, es dar una mirada con lucidez a la pérdida. ¿Sí? Que el mirar con lucidez va a revelar algo importante, ¿no? O sea, ¿cuándo dependía de mí y cuánto el otro daba valor en mí? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánto peso tenía la mirada del otro en mí? ¿Qué apego o cuánto apego había mezclado con amor? ¿Qué vacíos venía tapando ese vínculo? Miren cuántas cosas de mi ser descubro. ¿Qué personaje se activaba ahí en mí?
¿Cuánto miedo tengo a la soledad? ¿Cuántas veces confundí presencia, conexión, con posesión? Y profundamente, ¿cuánto de mi identidad estaba tercerizada en el otro? Cuando uno trabaja estos planteos, acá es importante darnos cuenta que no te va a hacer desaparecer el dolor, no. Pero te lo va a volver de tal manera que te lo va a disminuir y va a generar una tierra fértil para trabajar otras cosas. En estos términos, la pérdida no solo duele, sino también revela, y en el momento del trabajar esa revelación, el dolor va disminuyendo. Cuando alguien se va, a veces va a quedar visible algo oculto mientras existía ese vínculo. Y ese algo oculto era lo que sostenía el personaje. Entonces, ante esto, ¿cuál sería el primer gesto de maduración frente a la pérdida? Primeros pasos. Lo primero, y esto tengamos claro, ¿no? No negar el dolor. El dolor es real, existe, no negarlo. No romantizar el apego, ¿sí? No convertir que esa pérdida termine siendo una condena sobre mí. Empezar a distinguir qué es amor, qué es apego, qué es herida, qué es identidad. Empezar a trabajar en no solo reparar mi imagen y usar la pérdida como trabajo interno para conocerme a mí mismo. Esto sería madurez. En contraparte, para tener claridad que no es madurez, porque a veces uno comete el error de pensar de que algo está haciendo en forma madura y es lo contrario, por ejemplo, endurecerse. No siento dolor, no siento dolor, no, eso no es madurez. Decir no necesito a nadie, tampoco es madurez. Reprimir la tristeza, no. Espiritualizar el dolor para no sentirlo, esto de sentirse elevado más allá, tampoco. Y convertir esa herida que tenés en una identidad permanente. Entonces, ser maduro es poder tener ese dolor sin mentirse tanto. Y por ahí está el esquema. O sea, madurar, y este es el trabajo de la pérdida, no solo es dejarse uno estar en dolor cuando alguien se va. Madurar significa no quedar definido por esa partida o por esa pérdida. Por ahí iría el trabajo. El concepto central de todo lo hablamos, o sea, y el ejemplo de vivir esto de cuando alguien se va o cuando una situación se va, es darnos cuenta que nuestro dolor no solo es por esa persona, por esa situación, por ese grupo. O sea, muchas veces, y por no decir casi siempre, hay una desorganización de la estructura interna del personaje. Una estructura interna
que justamente dependía de eso que estaba afuera, sea eso como objeto o persona, ¿no? Es darnos cuenta y distinguir el dolor limpio, genuino, válido, ¿sí?, de ese sufrimiento agregado por el personaje. O sea, y es diferenciar fuertemente el amor, el apego, la dependencia, todo lo que vimos en el ratito anterior, ¿no? Y ver cómo somos funcionales a sostener una identidad y qué cosas son el sostén de esa identidad. Por lo tanto, lo que nos hace la pérdida es revelar algo que quizás no conocíamos de nosotros, entendiendo nosotros el personaje. Entonces, muy importante es tratar de observar que la pérdida revela una parte que yo desconocía de mí. Y desde ese lugar, trabajarlo. Y para trabajar esto, les dejo un ejercicio, si identifican en dónde el personaje está atrapado, ¿no? Con las siguientes preguntas, ¿sí? La primera pregunta que me haría, ¿no?, es, ¿la pérdida que más me marcó fue? Segunda pregunta, ¿lo que más me dolió no fue solo, porque van a hablar de la primera, vean la segunda, ¿sí? Tercera pregunta, ¿sentí que se caía en mí? Esta persona o situación sostenía en mí la sensación de... Hoy veo que en ese vínculo había o no amor, pero también... Y cerrar, lo que esa pérdida reveló en mí fue... Y ahí tienen algo muy lindo para comenzar a trabajar el conocerse. No necesariamente tienen que estar esperando a que pierdan algo. Todos hemos perdido algo. Entonces, es cuestión de usar nuestros recuerdos ante esa pérdida y plantearnos estas preguntas para ver qué respuestas tenemos. Y les aseguro que van a conocer una parte de ustedes que no conocían. Y no es poca cosa, porque ahí es donde empieza uno a trabajar el personaje, con este primer punto que es la pérdida. Y un agregado más, ¿no?, como para tener claridad y no endurecer un concepto. Hay riesgos conceptuales que tenemos que evitar en esta clase, ¿no?, para justamente no irse al otro extremo. El primer riesgo conceptual es reducir toda pérdida a dependencia. No siempre es así, ya lo hemos visto. Hay dolor genuino, hay dolor profundo, hay dolor limpio, ¿sí? Después, romantizar el apego. ¿Qué quiero decir esto? A veces, no porque duela mucho significa que sea amor puro. O sea, a veces ese apego no es amor, por eso romantizo el apego. Digo, ay, es amor. No, es apego, eso no es amor. Entonces, no romanticemos el apego, observemos eso, ¿sí? El otro riesgo, ¿no?, es no poner esto en una clase totalmente fría y excesivamente analítica, ¿no? Toda pérdida requiere humanidad. Somos humanos, no somos máquinas. Y también ser cuidadoso con
usar el personaje como un banderín, ¿no? ¿Qué quiero decir eso? Usar el personaje para invalidar las heridas, tampoco va por ahí. O sea, no se trata de decir todo esto es ego, no, no va por ahí, ¿sí? Solamente se trata de ver qué se mezcló para que el dolor limpio exista y que se trabaje como debe ser trabajado.